realmente nosotros, los hombres, trabajamos para las cosas que no valen, ¿no? Casas, carros, y dedicamos toda nuestra vida a eso. Y veía en Argentina un asalto a una señora, tener un carro 4x4, un auto, una truck 4x4 en Argentina hoy, como está la situación económica, tenés que tener dinero, o por lo menos dedicarle mucho tiempo de tu vida para pagar ese carro. Y estaba su hijo arriba, y entonces la mamá empieza a gritar: está mi niña, llévate el carro, pero está mi niña. En una situación límite, vale la vida de la niña y no el carro. Pero sin embargo, si rebobinamos la vida, esa señora, o yo, o usted, necesitamos trabajar 20 horas por día para pagar los biles, y esas 20 horas no se las dedicamos a nuestros hijos. Solamente en una situación límite decimos, no, vale la vida de mi hijo, pero mientras tanto el reloj corre. Y así pasa con la vida en sí, cuando no afrontamos la realidad de la palabra de Dios y no afrontamos la verdad de la maldad que tenemos nosotros como hombres y que solo Cristo puede sacarnos de esa maldad. Bienvenidos a compartir este capítulo número 3. Que el Señor te bendiga, mi hermano Tomás, querido. Buenas tardes. Abrí el micrófono. Bendiciones, hermano, muy buenas. Aquí estoy esta vez sí ya con ustedes. Gracias, querido. Gracias por siempre estar. La última vez que me tocó el privilegio de compartir con ustedes, hablamos de la necesidad imperiosa de la evangelización. Y todos estos temas que hemos estado hablando es uno solo, como siempre lo decimos. Nos está moviendo a representar a Dios adecuadamente, de acuerdo a su voluntad, a orar siguiendo el ejemplo de los profetas y los apóstoles. Hablar desde ese fundamento que es todo lo dicho por los profetas y los apóstoles, siendo Cristo la roca principal de ese fundamento, y nosotros construimos, edificamos sobre eso. Cada uno debe ver cómo edifica. Cada uno debe ver cómo sobreedifica. No quiere decir que va a construir y sobreedificar acorde a sus propios pensamientos, sino acorde a la misma palabra de Dios que nos ha sido entregada. Hoy vamos a hablar, como lo dijiste tú, de la tercera acusación, que es un fracaso para abordar la maldad del hombre. Y antes se habló de la ignorancia de lo que es Dios, o de quién es Dios mejor, y la negación de la suficiencia de las Escrituras. Todas estas acusaciones se centran en una ignorancia total, voluntaria, de los que deberían de representar hoy en día, de los que debemos, mejor, de representar hoy en día el reino de Dios y su justicia. Pero esas son acusaciones que se hacen a la iglesia moderna. Leyendo este texto, le escribía yo al hermano pastor diciéndole algo que habíamos hablado anteriormente en el libro del pastor Wilkerson, hablándole a la iglesia, en donde él hablaba del avivamiento que habría en los últimos tiempos, un avivamiento de justicia, en donde el Señor se iba a manifestar a los distantes de él, a los que están todavía viviendo en depravidad, y también se iba a manifestar en justicia a aquellos que dentro de su casa estaban todavía en pecado, viviendo en pecado. Y él escribió a la iglesia. Él se refería a la iglesia. Estas acusaciones son de la iglesia moderna. Cuando Wilkerson hablaba de ese avivamiento, él recordaba lo que es la iglesia, que llamamos inicial.
Y manifestaba que cuando hablamos de un remanente que existe hoy en día, él dice que ese remanente no es más que la iglesia original, que está en la iglesia en la que nosotros estamos. Entonces las acusaciones son contra la iglesia moderna, la de los tiempos actuales, cómo se está desenvolviendo esa. A esa es que se acusa. Aquí no se está acusando a Pablo, a Juan, a los apóstoles, a los discípulos de ellos. Es a lo de hoy en día. Entonces hay ignorancia de quién es Dios y se considera que las escrituras no son suficientes. Esas son dos acusaciones iniciales. Y ahora, la tercera, que es un fracaso. Un fracaso quiere decir que no se ha hecho, que no se ha logrado, que no se ha tenido éxito, porque no se ha ni siquiera iniciado para abordar la maldad de Dios. Perdón, del hombre. Perdónenme. Para abordar la maldad del hombre. Perdóname, Señor, la confusión. Al hombre hay que decirle quién es para poderlo traer a Dios. El hombre no puede venir a Dios sin primero saber quién es, porque sabiendo quién es puede llegar a arrepentirse. Entonces, en esta tercera acusación, el escritor nos da este pasaje bíblico en el que se fundamenta él para hablar en este corto capítulo. En Romanos 3, los versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Comienza diciendo, no hay justo ni aún uno. Y termina diciendo, no hay ni siquiera uno. No hay un justo, no hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Como Isaías decía, Señor, ¿quién nos ha escuchado? Esa es la situación del hombre. En dos versículos, un pasaje de 2 versículos en Romanos 3 que habla de la justicia de Dios, de lo que Dios ha hecho, juzgando al hombre, porque el hombre está condenado. La humanidad está enjuiciada. Romanos nos habla de eso en el capítulo 1. Han sido entregados a la concupiscencia de sus corazones, a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Y su mente ha sido entregada a lo reprobado para que hagan la maldad que desean hacer. Es una condena, es un juicio hecho por Dios. El mismo libro de Romanos nos enseña el autor la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo para traernos de vuelta a Él. Entonces, cuando hablamos de la caída del hombre, hablamos de la caída de la humanidad. Sabemos que comenzó en el jardín del Edén. Y las Escrituras nos afirman 3 verdades importantes acerca de la caída de Adán y sus devastadores efectos sobre toda la raza humana. Fuera de estas verdades es imposible explicar la corrupción moral de la humanidad y la presencia universal de la maldad de un mundo que fue creado bueno. Hay 3 verdades fundamentales con respecto a la caída de la humanidad. Pablo nos dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay 3 razones que explican la caída de la humanidad. Dios hizo a Adán para ser el representante o cabeza de la raza humana. Como cabeza, Adán actuó en representación de toda la humanidad y las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos.
Se dice que esto es un misterio de por qué. Dios imputó el pecado, la segunda causa. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres, por Adán. La palabra imputar o imputación viene del verbo latín imputare, que significa considerar, contar, atribuir o cargar a la cuenta. Es una cuenta que se le ha cargado al hombre. Con respecto a la caída, significa que Dios atribuye o carga el pecado de Adán a la cuenta de todo hombre. Todos los hombres desde su nacimiento son considerados y tratados como pecadores por causa del pecado de Adán. Todos los hombres llevan la culpa y la paga del pecado de Adán. Dios entregó a todos los hombres a la corrupción moral, el tercero. La paga del pecado de Adán no solo fue la muerte, sino también la corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta. Debido a que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, también llevan la paga, muerte y corrupción moral. No hay quien haga lo bueno. Todos han caído de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Cada uno de los descendientes de Adán nace completamente inclinado a la maldad y a la enemistad con Dios. Estas tres causas fundamentales de la caída de la humanidad la está diciendo el mismo autor del libro que estamos estudiando, en el libro que él escribió y que hemos estudiado aquí, discerniendo el problema del hombre. Es decir, la situación del hombre frente a Dios, que lo estudiamos después de haber estudiado los atributos de Dios. Entonces, la acción de Dios fue crear al hombre como representante de toda la humanidad. Allá venimos todos. Si él no hubiera caído, nadie hubiera caído, pero a él se le imputó la caída, el pecado, la carga, y nos fue imputada también a nosotros, pues descendemos de él. Cuando en Romanos 3, los versículos 10 y 12, nos está hablando de la situación del hombre en cuanto a la justicia frente a Dios, está hablando de quién es el hombre alejado de Dios. Entonces nosotros no podemos salir a decirle a una persona solamente Dios te ama y Él tiene un plan hermoso para ti. Acepta a su Hijo Jesucristo porque Él murió por ti en la cruz. Eso es fantástico, está muy bien, eso es muy verdad, pero el otro va a decir, sí, pues a mí Él me ama, yo también me amo. Si Él me salva así como yo soy y me quiere así como yo soy, así yo me voy con Él. Yo lo acepto, venga. Así mismo puede recibir una filosofía barata de este mundo que le dice que todo está bien y que hay paz eterna y que Él se forma en el camino acorde a sus propios principios y valores. Punto. Como pintar un cuadro que está en blanco acorde a la voluntad sistemática que esta persona tenga en su vida. Al hombre hay que le decir en qué situación espiritual y moral está. Es lo que nos está mostrando aquí el autor. No hay que fracasar en abordar la maldad del hombre. Cuando uno se enfrenta a una persona alejada de Dios, uno tiene que llevarlo al entendimiento de su maldad, al entendimiento de su muerte espiritual, cómo murió espiritualmente y por qué, y al entendimiento de su corrupción moral, que es la explicación de sus malos actos, de su incapacidad para hacer lo bueno, aunque desde la profundidad de su ser quiera hacerlo. Pero eso es un fracaso no hacerlo. Y esta acusación se le hace a la iglesia de hoy en día, que no lo está haciendo. Pero cuando estamos hablando de la iglesia hoy en día, hay que considerar que todo lo que vemos como iglesia no lo es. La iglesia de Dios está ahí, lavada, purificada por la palabra, sin manchas, sin arrugas. Lo hizo el Señor. Esa iglesia existe para presentársela a Él. No es que la va a hacer, Él ya la hizo. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero es la iglesia de Dios, la esposa del Señor, la que va sentada en las bodas del Cordero.
a celebrar. Entonces Dios hizo a Adán para ser representante o cabeza de toda la humanidad. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres y Dios entregó a todos los hombres a la corrupción moral. En eso consiste la caída de la humanidad. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 22, dice la palabra, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ya murió. Ya conoce el bien y el mal. Ya es como Dios y todos los seres divinos que están allá arriba con él. Él es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. En eso se parece a nosotros, pero está muerto. Que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente. ¿Por qué? Porque estuvo diseñado para esa vida, pero ahora se le imputó un pecado, se lo condenó a esa vida espiritual. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados a guardar el camino del árbol de la vida. O sea, aquí no entran más. No son aceptos. Han caído. A través de la caída de este hombre que era cabeza de la futura humanidad que vendría. No es extraño los sucesos que vive en su familia Adán, cómo su hijo mata a su hermano, cómo sus nietos, uno de sus nietos jura después de son 5 o 6 generaciones, no tantas, 3 o 4 generaciones, que si alguien le da un puño, ese es hijo de Caín, que si alguien le da un puño, él va a matar, y que si a él se le imputa el pecado de sus padres, se le imputará 7 veces más, porque él va a ser peor. Eso estoy interpretando. Esa es la exacerbación de la maldad. Es aquello lo que Dios entregó al hombre. Que Dios es perfecto, Dios no hace medias aguas. Eres bien, muy bueno como fuiste hecho, o eres muy malo como deseaste ser. Quisiste conocer el bien y el mal, conoce lo que es ser bueno porque fuiste bueno, y ahora vas a conocer lo que es ser malo porque te volviste malo. Es una condena. Pero el mismo Dios a ese mismo tiempo ya tenía un plan perfecto de renovación, de regeneración para volver a esa condición original. Por eso al hombre hay que hacerle entender esto, para que pueda tomar una decisión desde su corazón, creyendo en la resurrección del Hijo de Dios que vino a pagar sus pecados, creyéndolo en su corazón, porque el Padre lo levantó entre los muertos para que fuéramos justos y aceptos a sus ojos. Y luego lo va a decir con su boca. Pero no es una fórmula forzada, es algo que divinamente se produce en el corazón de una persona por la acción del Espíritu Santo de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios, como esta que hacemos aquí, para que la persona se dé cuenta de quién es, se le muestra quién es, y se le muestra su situación, y al mismo tiempo va a entender el plan de salvación que Dios creó para recuperarlo de ese estado de degeneración y regenerarlo mediante el arrepentimiento y la fe, por la gracia de Dios. El hombre debe saber, hay que traerlo a ese convencimiento. No es cuestión de irle a estimular más y más y más la podredumbre en la que vive. Antes de entrar al texto, voy a hacer una larga introducción para cuando caigamos en el texto quedamos claritos. ¿Cuál es la condición humana de acuerdo a la Biblia? Cuando en un principio Dios creó a Adán y a Eva, la condición de la humanidad era ideal, el entorno perfecto,
una naturaleza pura e íntima comunión con el Creador. Después que Adán desobedeció voluntariamente a Dios, la condición humana cambió. Desapareció el entorno perfecto. La inocencia y la comunión con Dios también desaparecieron. Desde entonces la condición humana está perdida, ciega, llena de pecado, culpable, esclavizada, moralmente arruinada y muriendo. Por la gracia de Dios y la salvación que Cristo provee, tenemos la esperanza que la condición humana sea restaurada a su estado original mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz, su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la condición humana. Pero cuando vemos todo lo que vemos, nosotros sabemos, esto está bajo el juicio de Dios. Y Dios está bajo dominio de todo. Él ya obró desde hace mucho tiempo proveyendo el camino de solución para el hombre para volver a Él. Una vez vuelto a Él, aún estando en medio de este entorno, la persona va a mostrar su gloria, el creyente. Es muy hermoso como alguien dice que esta parte de nuestra eternidad la vivimos ahora en este entorno, aunque esto ya esté destruido. Esta es nuestra vida de la eternidad en un estado de destrucción de la humanidad. En algo que va a acabarse. Por eso somos transeúntes, peregrinos en este mundo. Y estamos viviendo en este lado de la eternidad en un medio corrupto que terminará desapareciendo para que venga lo perfecto. Entonces, estas personas que están lejas del Señor deben de conocer su condición allá afuera después de que fueron sacados del jardín del Edén para que no tocara más el fruto de la vida y no vivan eternamente. Si llegan a entenderlo eso, van a anhelar volver allá sabiendo que hay una posibilidad. La van a entender y la van a aceptar, siguiendo el proceso perfecto del arrepentimiento para llegar a la fe. Si no, no hay otra forma. Esto no es magia ni recurso humano, es una obra divina. Y afuera no solamente estamos hablando de nosotros, no solamente la evangelización, la predicación del plan de salvación, del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación, el que está sonando. Hay otra clase de palabras, hay otra clase de buenas nuevas que son falsas y malas, pero también estimulan a la gente. El filósofo Jean-Jacques Rousseau planteó la teoría de que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Esto no lo enseña en el colegio. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, lo dice Rousseau. Y uno se cree ese cuento en el colegio. Otros están de acuerdo con la teoría de Aristóteles, de que nacemos como una pizarra vacía, que somos libres de definir el contenido de nuestro carácter y que las fuerzas externas nos moldean. Es decir, nosotros estamos estructurados, así como escuchamos la palabra, que el maestro coge la arcilla y forma lo que él quiere formar. Bueno, a ti te forma, no el maestro, te forma las circunstancias de la vida y te van a moldear. O sea, a ti te moldea el mundo y sus corrientes. Les confieso que era yo un gran admirador de Aristóteles. Sin embargo, la Biblia dice que la condición humana natural es pecaminosa y está alejada de Dios. No es que te moldeas tú, no, tú estás destruido, estás perdido. No nacemos naturalmente buenos o moralmente neutrales. Nacemos siendo pecadores y como consecuencia el destino de cada persona es la muerte y la ira. Entonces, cuando estamos diciendo que hay un fracaso para abordar la maldad del hombre, estamos diciendo que estas cosas que estamos hablando aquí no están siendo pregonadas, no están siendo enseñadas, no están siendo predicadas.
Ni siquiera dentro de la iglesia, que es donde debe de comenzar. La doctrina bíblica de la depravación total define la verdadera condición humana. Lo repito, la doctrina bíblica de la depravación total define la verdadera condición humana. Es decir, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12, que lo leímos inicialmente. El salmista David nos dice en el Salmo 51, 5 que el pecado lo concibió su madre. En Efesios 2, los 5 primeros versículos que lo hemos leído antes aquí, nos muestra la condición humana. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados. Los que hemos cambiado para la gloria de Dios, podemos dar testimonio de eso. Lo dice en primera de Corintios, el capítulo, lo dice en Efesios 2, perdón, los 5 primeros versículos, como lo dije. Y Él nos dio vida a nosotros, Cristo nos dio vida, estábamos muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay alguien que influencia. Cuando Aristóteles estaba diciendo que estabas en blanco como una tela, y entonces las circunstancias te formaron, fue que el príncipe del aire, con sus influencias, dañó tu pensamiento, manejó tu pensamiento y te hizo morir y vivir en delitos y pecados. Eso te fue imputado desde Adán. Y Él lo refuerza hoy en día porque estás abierto a Él, si estás distante de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Esto lo vivió Eva y Adán. La que cayó fue Eva. Adán comió, se contaminó, se contagió, obró mal también, como lo queramos ver, pero el engañado fue ella. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, el amor de Dios es fundamental en este proceso de regeneración. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvos, o sea, por la purificación que Dios ha hecho gratuitamente. Se puede ser salvo. Hay que buscar esa gracia a través de la fe, y si llega a la fe, mediante el arrepentimiento. Y si llega el arrepentimiento, sabiendo, siendo conocedor, reconociendo de en qué estado de depravación se está. Estado de muerte espiritual y de corrupción moral. Esto hay que hacérselo ver. Nosotros a veces decimos, no, es que nosotros le hablamos y le predicamos. Sí, pero es que tú le has hecho ver en qué situación está espiritualmente. La condición humana está perdida. Todos nos hemos extraviado. Estamos espiritualmente ciegos. Somos pecadores, habiendo quebrantado la ley de Dios. Somos culpables ante Dios, el juez justo. Somos esclavos del pecado. Estamos moralmente arruinados. Estamos muriendo física y espiritualmente. Los dos comentarios que he hecho en este comienzo son dados por dos diferentes personas. El hermano Washer hablando del discernimiento del problema del hombre, y GodQuestion.org, que es una organización que está en el internet. Usted hace una pregunta, lo responde, usted lo puede encontrar.
y habla de cuál es la condición cuál es la situación humana de acuerdo a la Biblia, y dicen lo mismo, porque todos están fundamentados teológicamente en estudios correctamente bíblicos que existen. En nuestra condición humana natural, nunca buscamos a Dios o la voluntad de Dios. Leamos Romanos 3:10. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa somos enemigos de Dios. Afortunadamente para nosotros, Dios ama a sus enemigos y demostró su gran amor por nosotros al enviar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Estábamos perdidos y el buen pastor juntó sus ovejas. Estábamos espiritualmente ciegos y el sanador nos encontró. Nos presentamos culpables ante Dios. Nos presentamos culpables ante Dios voluntariamente. Y el buen nos ha justificado porque hemos recibido a su Hijo Jesucristo y hemos creído en él. Estábamos esclavizados y el Redentor ha pagado el precio por nuestra liberación. Estábamos moralmente arruinados. Él nos ha restaurado. Estábamos muertos y la resurrección y la vida nos ha resucitado. Vamos a leer el significado de la depravación total. Una de las frases más importantes que los teólogos usan para describir la profundidad de la corrupción o contaminación moral heredada del hombre es la frase depravación total. La palabra depravación viene de la preposición en latín de, que comunica intensidad, y la palabra en latín pravus, que significa torcido o retorcido. Que algo sea depravado es afirmar que su estado o forma original ha sido profundamente torcido o pervertido. Entonces, la depravación total del hombre es que está desviado, como nos lo decía en Romanos 3 el apóstol Pablo. Se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Que algo sea depravado es afirmar que su estado o forma original ha sido profundamente torcido o pervertido. Que el hombre sea depravado es afirmar que él ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza misma se ha corrompido, caído y corrupto. Eso es lo que dice. Es importante saber qué quieren y no quieren decir los teólogos cuando usan los adjetivos total, dominante, holística o radical al describir la depravación del hombre. Es total, es dominante, es eterna si uno se recibe al enviado de Dios, el Señor Jesucristo, y se cree en él. La depravación total no significa, vamos a leer lo que no significa la depravación total. Que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. Eso no es cierto. Porque la palabra nos enseña todavía en las Escrituras que el hombre hecho a la imagen y semejanza es de Dios. Por lo tanto, no hay un sentido muy real en el que la imagen de Dios permanece en todos los hombres, pero aún queda algo por su gracia. Que el hombre no tiene conocimiento de la persona o voluntad de Dios. Esto no es cierto. Romanos 1 nos dice que lo invisible de Dios fue manifiesto al hombre,
y que ellos conocieron a Dios y aún conociéndolo decidieron adorar lo creado y no adorar a Dios. O sea que conocimiento de Dios hay, el mínimo de que Él es creador. La Escritura nos enseña que los hombres conocen lo suficiente del Dios verdadero como para odiarlo, y que conocen lo suficiente de su verdad como para rechazarla y tratar de detenerla. El que corre de Dios es porque lo conoce, y el que lo odia y lo desprecia es porque lo conoce. Por eso lo leamos en Génesis 3, el hombre es como uno de nosotros, dice Dios, conocedor del bien y del mal. Conocedor del bien y del mal. Y si conoce el bien, conoce a Dios. No es depravidad que el hombre no posee una conciencia o que es completamente insensible al bien y al mal. El hombre todavía tiene una conciencia cauterizada, coercionada, estancada, corrompida, pero la tiene. Y aún en ese estado, el hombre sabe la diferencia entre el bien y el mal. Que el hombre es incapaz de demostrar virtud. No es depravidad esto. Porque hay hombres que aman a sus familias, sacrifican sus vidas para salvar a otros y hacen grandes actos de generosidad y altruismo. Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, de hacer deberes civiles e incluso hacer algún bien religioso externo. Está ahí esa capacidad del hombre, pero el hombre odia a Dios. El hombre alejado de Dios lo odia. Es fuerte esto. A Martín Lutero le preguntaron si él amaba a Dios. Usted, Martín, habla a Dios. No, yo lo odio. No quiero nada con él. Yo huyo de él. Yo lo odio. Pero aquel que él regeneró, aquel que él salvó, lo ama. Yo, el regenerado, lo amo. Pero yo, el antiguo, el de la carne, lo odia. No quiero saber nada de él. Para poder acercarme a él, tengo que acercarme en el estado de regeneración que él me dio. Pero él lo estaba diciendo para explicar la situación del hombre, que ya no era la situación en que estaba él. Que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podrían serlo, que todos los hombres son igualmente inmorales, o que todos los hombres se complacen en todas las clases de maldad que existen. Que todos los hombres son delincuentes, fornicarios, asesinos, pero todos los hombres son capaces de llegar a hacerlo. Lo único que los detiene es la gracia de Dios. Vamos a leer ahora lo que es la depravación, lo que la depravación total o radical significa. ¿Qué significa? Que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente mutilada o desfigurada, y que la corrupción moral la ha contaminado completamente. El hombre lo que está es contaminado. Por eso, como es corrupción, no puede el Señor ir a restaurar como restaurarlo y que sea haciendo lo mismo anterior. No, Él tiene que destruirlo, tiene que morir. Por eso es la cruz. Hay que morir con Cristo y renacer con Él. Todo lo que está corrupto no vuelve atrás. Lo corrupto es irrecuperable. Lo corrupto es irreversible. Debe morir para volver al estado que Dios quiere recuperar. Esto es un acto espiritual. Que el hombre nace con una gran propensión o inclinación hacia el pecado. Esto es depravidad. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista David. Todos los hombres son capaces de la peor de las maldades, incluso de los crímenes más inefables y las perversiones más vergonzosas. Que todas las acciones del hombre están contaminadas por su propia corrupción moral. Hablábamos ahora, no es solamente muerte espiritual, es también corrección moral. El producto del pecado, es la paga del pecado, es la muerte. La corrupción moral del hombre y el pecado impregnan sus obras
más admirables. Pero el hombre sí puede hacer el bien, pero su estado espiritual maligno impregna sus buenas obras. Pero el Señor lo considera: todas tus buenas obras en ese estado donde estás, para mí son obras de inmundicia. Tienen valor para ti, pero no para mí. Tienes que mediar la fe. Las obras del hombre no son motivadas por el amor a Dios o por el deseo de obedecer sus mandamientos, sino por su propio interés, no el interés de Dios. Que la mente del hombre es hostil hacia Dios, no puede someterse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. Eso es depravidad. Que la humanidad está inclinada a una corrupción moral cada vez más grande, por eso es irreversible ese estado. Es dinámico, cada vez es peor, es como el trozo de carne que murió y no vuelve atrás. Usted puede meterlo en la nevera y puede impedir un tiempito ahí que se esté, pero corrupto es, usted tiene que deshacerse de él. Que el hombre no puede librarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. Él está muerto espiritualmente, corrupto moralmente e incapaz de cambiarse a sí mismo. Todos esos estímulos: tú estás bien, disfrútate, tú tienes un gigante dentro de ti, tú eres un lienzo en blanco, píntalo. Todo esto es mentira. El hombre no puede recuperarse a sí mismo, el hombre no puede formarse a sí mismo, el hombre es incapaz de hacer algo por su situación depravada. Debe morir en la cruz para nacer de nuevo. Por eso el Señor Jesús viene, nos dice Romanos 8. Todo aquel que cree en Él viene y mata el cuerpo pecaminoso, conserva el espíritu para justicia. Y el mismo espíritu que por el poder de Dios lo levantó entre los muertos, vivifica nuestros cuerpos mortales. Es así como se le debe hablar a la gente, que sepa quién es. Yo me acuerdo cuando a mí me llegó mi momento. El pastor que me aconsejó mediante la palabra. Porque es consejo, hermano. Este mundo va a donde el psicólogo le da consejero, le da un consejo para actuar. Y el psicólogo le dice cuál es el estado en que está. Usted está depresivo, usted está ansioso por lo que me ha contado usted, porque a usted le han pasado estas cosas en su vida, por lo que dice su historia, sus acontecimientos. Entonces, venga, y él le enseña a manejarse acorde a la situación en que está. O sea, el psicólogo le muestra en qué estado mental está. Cómo son sus pensamientos, cómo son sus actos, cómo son sus deseos. El psicólogo lo hace y le da consejo. Entonces, cuando uno viene al Señor, porque ha escuchado la palabra y el Espíritu le toca el corazón, y viene uno y cae a los pies de un sacerdote de Dios, y él viene y dice: venga, hermano, que esto es muy fácil. Mire, es un problema de pecado. Usted ha estado haciendo toda la vida lo malo. Mire, Romanos 3:23. Mire aquí, Romanos 3:10 al 12. Mire, Efesios 2, los primeros 5 capítulos. Este es el estado suyo. Usted apesta por el pecado huele feo. Usted tiene todos los pecados de Adán encima y más todos los que usted ha desechado. Usted aquí donde está tiene que entender que hay luz y hay oscuridad. Hay un Padre en la luz y hay un Padre en la oscuridad. Usted tiene un Padre eterno que lo espera de vuelta, pero ahora en este momento usted se ha entregado a las obras de aquel que domina el aire y es aquel que hizo caer a su Padre original, y usted también está caído y él está obrando usted. Usted se guía por sus malos pensamientos. Usted aquí donde está ahora
triturado por el Espíritu Santo de Dios en su corazón, es porque ya descansó de tanta mala obra y debe morir. Entonces, a mí me tocó así cuando ya me vi, pues yo me sentía era una piltrafa. Es una iluminación que hay dentro de uno. Hay gente que anda buscando la iluminación, buscando que la luz aparezca adentro. No, la iluminación es adentro, reconociendo quién eres. Y te alumbra, ahora sí, la luz de Jesucristo, porque despiertas de entre los muertos, vienes a vida. Yo viví eso, cuando yo lo entendí, yo caí partido. Yo que eso, todos nosotros lo hemos vivido, eso no es que solamente yo estoy dando un pequeño testimonio. Pero el consejo, la palabra. A mí no me pusieron un revólver, ni me dijeron, todo está bien, usted, no, todo está mal. Porque usted está muerto y ya está muriendo. Antes de que el Señor se lo lleve y se vaya al infierno, venga, arréglese con Dios. Si uno no hace esto, uno está engañando a la otra persona. Y si uno se llama un ministro de Dios, uno está robándole al Espíritu la obra que él debe hacer a través de usted, está engañando a Dios, se vuelve uno más del otro lado, se va para la oscuridad a hacer las obras de la oscuridad, bajo la influencia del príncipe del aire. Usted puede ganarse todos los enemigos del mundo, le pueden pegar hasta matar si habla de esta manera, pero pues yo no creo que todo eso vaya a pasar si Dios en su eterna voluntad quiere que usted obre para traer ovejas a él. Entonces vamos a hablar así del texto. Un fracaso para abordar la maldad, nos dice el autor del libro, en nuestro tercer capítulo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El libro de Romanos es uno de mis libros favoritos de la Biblia, dice el autor. No es una teología sistemática. Sin embargo, si se pudiera decir que cualquier libro de la Biblia es una teología sistemática, la carta a la iglesia en Roma sería la más cercana. Es asombroso que en este libro Pablo pasa los primeros 3 capítulos buscando hacer una cosa: traer a todos los hombres a la condenación, desde el capítulo 1. El evangelio es poder para salvación para todo aquel que cree, lo dice en el capítulo 1. Se dedicaron a adorar ídolos en vez de adorar a Dios. Una vez lo invisible de Dios se manifestó y fueron entregados a la inmundicia en su corazón. Y llegaron hasta el punto de que ya se degeneraron y empezaron a estar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Dios les entregó un corazón reprobado para que hicieran lo malo. Y no obstante, ellos hacen lo malo, enseñan a otros a hacerlo. Eso todo en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice, todo aquel que hace el bien busca la honra, la gloria y la inmortalidad. Y haciendo esto Dios le agrega paz. Pero el que no hace el bien, viene la ira de Dios y condenación para él. La ira de Dios está manifiesta sobre todo aquel que con maldad obstruye la justicia, que con mentira obstruye la verdad. Entonces el objetivo del apóstol Pablo en estos 3 primeros capítulos del libro de Romanos es traer a todos los hombres a la condenación. Pero la condenación no es el sumum bonum, que quiere decir el bien más grande y supremo que él quiere hacer ahí, en su teología. La condenación es su propósito final. Esta búsqueda de la convicción de pecado es un medio para traer la salvación a sus lectores. Porque los hombres deben ser llevados al conocimiento de sí mismos antes de que se entreguen a Dios. Debes cortar absolutamente toda esperanza en la carne de los hombres caídos antes que sean llevados a Dios.
lo leímos antes, el hombre es incapaz de salvarse. Entonces, ¿qué suelen perder al hombre esa esperanza de que él pueda hacer algo por sí mismo, acorde a todas las filosofías huecas, basuras de este mundo, que le enseñaron que las circunstancias lo forman, o que él nació bueno y la sociedad lo corrompió? No, usted no es salvo, porque usted estaba perdido. Hay que traer al conocimiento de la condenación a la persona. Esto es importante en todo, pero es especialmente importante en la evangelización. Ese es nuestro punto, que hemos estado hablando toda esta época. Es inminente la evangelización por el estado catastrófico de la humanidad. Aquí en estas pocas palabras, el autor nos está diciendo: tienes que llevar al hombre al conocimiento de sí mismo antes de que se entregue a Dios, porque es que no puede entregarse si no sabe quién es. Hay que hacerle entender al hombre que no hay esperanza para él, sino en Dios. Y esto es fundamental en nuestra predicación, en la evangelización. Podemos aprender versículos, podemos tener grandes estrategias, pero hay que irle a la gente a decir quién es. Para eso pues hay que ser algo valiente. Poder que existe en el Espíritu, porque el mismo autor que nos está enseñando aquí nos dice, porque es bíblico, la evangelización para el hombre es un imposible. Es posible a través del Espíritu Santo que lo llena. Pero nos dice que hablamos por el Espíritu Santo que nos fue enviado del cielo. Que los apóstoles hablaron por el Espíritu de Cristo que está en ellos. Pero para el hombre es imposible profetizar. Para el hombre creyente, hablando, para el hombre creyente es imposible predicar por sí mismo, pero es muy posible a través del Espíritu Santo que lo oye. Por eso, para que la gente crea en el que no conoce, debe de oír. Y para oír se necesita que alguien predique, y para que alguien predique, pues tiene que ser enviado. Todos los que hemos recibido al Señor tenemos esa labor. Vayan a ser discípulos de las naciones, vayan a predicar. El escritor nos da un testimonio aquí bien bonito. Cuando él tenía 21 años y acababa de ser llamado a predicar, lo llamó el Señor a los 21, entró a una vieja tienda en Paducah, Kentucky, donde vendían trajes para los ministros a mitad de precio. Lo habían estado haciendo durante 50 o 60 años. Yo quisiera conocer esa tienda. De repente, mientras estaba allí, la puerta se abrió y escuché la campana sonar al cerrarse. Allí estaba un anciano de pie. Nunca escuché su nombre, pero entró y me miró directamente y me dijo: muchacho, te han llamado a predicar, ¿no es así? Dije: sí, Señor. Esto es un milagro de Dios. ¿A usted alguna vez le han dicho algo así? Yo sé. Hay un llamamiento en su vida, hermano. Usted ha sido llamado a predicar. Usted ha sido llamado a difundir la palabra de Dios a otros en necesidad. Muchacho, te han llamado a predicar. ¡Qué hermosura! Usted, alguien se lo ha dicho, créalo. Y si alguien le dice: ¿quién ahora? ¿Tú? Sí, a mí. ¿Y cómo vas a hacer eso? Oh, yo no sé, porque yo no sé de eso. El que sabe está en mí. Él me va a enseñar. Yo tengo una palabra de Dios que me ha dicho mediante su Hijo Jesucristo que Él va a enviar un espíritu que yo ya lo tengo, el Santo, y que Él me va a recordar a mí todas las cosas, hasta aquellas que yo no viví estando con Él, a través de su palabra. Me las va a recordar y me va a enseñar las demás.
Él va a ser mi guía. Y va a confirmar, guiándome, que yo soy hijo de Dios. El hombre era un viejo evangelista. Me dijo, ¿ves dónde está este edificio junto afuera de este donde estamos? Le dije, sí. Él dijo, solía predicar allí. El Espíritu de Dios descendía y las almas se salvaban. Usted anda buscando las 10, usted anda buscando las 10, las 15, las 20, las 5, las 3 o una que sea fundamental para que el Espíritu se manifieste. Ah, sí hay una, predique. Ore, tenga comunión, relación íntima con Dios. Clámele a Él que se manifieste en usted ese espíritu de revelación y entendimiento para conocerlo a Él, y conociéndolo a Él, así usted va a saber cómo hablar. Estudie la palabra, dedíquese a Dios, abstráigase de este mundo y profundícese en las aguas del Espíritu para que ahí salga usted en poder para todo. Él solamente predicaba y el Espíritu se manifestaba y las almas se salvaban. Le dije, Señor, por favor, cuénteme de ello. O sea, pues, Watcher estaba buscando, cómo es que la cosa, dígame cómo es que es esto, que yo lo deseo, porque apenas he sido llamado a los 21. Él dijo, no era nada como este evangelismo de hoy. Predicamos durante 2 o 3 semanas y no llamábamos a hombres pecadores a dar un paso adelante para demostrar que querían entregar sus vidas a Cristo. Preparamos los corazones de los hombres hasta que el Espíritu de Dios comenzaba a obrar y quebrantaba sus corazones. La depravidad muestra un espíritu quebrantado por el pecado, pero el Espíritu de Dios quebranta el corazón donde esa depravidad ha hecho efecto, donde reside. Lo rompe fácilmente porque es de piedra, no el espíritu, el corazón. Y ahí hay conversión. O sea, hay que romper el corazón de piedra. Y si quiere verlo igual, de piedra a piedra, el que cree en el Señor, esa piedra cae y parte el corazón, como esa roca que salió, que no se sabe de dónde, cayó a los pies de la imagen que vio Daniel y lo destruyó completamente, lo pulverizó a esa estatua. En el libro de Daniel se ve. Esa roca es Cristo. Y el Espíritu mismo es Cristo, que entra y rompe. Él es la roca, pero no como la piedra del corazón del depravado. Es divina. Le dije, Señor, ¿cómo supo cuando el Espíritu de Dios vendría a quebrantar sus corazones? O sea, yo quiero saber cómo es. Vea, ¿en qué momento es que va a llegar? Después de 1 hora de predicación o 3 horas. ¿Cómo supo usted que haya llegado? Porque eso no se ve. Él hace una obra interior en el corazón. Nadie la ve. Uno no sabe cómo y cuándo está obrando. ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Y él le dijo, bueno, déjame darte un ejemplo. Hace varias décadas entré en esta tienda para comprar un traje. Alguien me había dado $30 y me había dicho, predicador, ve a comprarte un traje mañana. Y él se fue a buscar uno de mitad de precio. Y cuando entré por la puerta, el joven empleado que se ocupaba de la tienda se dio vuelta y gritó, ¿quién puede salvar a un hombre malvado como yo? El predicador entró. El predicador no le predicó en ese momento. Y supe que el Espíritu de Dios había descendido sobre ese lugar. O sea, la evidencia es el clamor de la boca que está pidiendo ser salva. Como el carcelero que tenía a Pablo y a Silas
cuando vio el milagro que vio de cómo Dios los liberó a ellos de las cadenas y abrió las prisiones, él preguntó que cómo podía él ser salvo. Y él dijo, si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Recuerden que este evangelista que está hablando con el pastor Washer le dice, tú ves el edificio que está al frente de este edificio, al frente. Y él dijo, allá predicamos semanas, 2 o 3 semanas. Este joven de la tienda había escuchado posiblemente de la tienda, posiblemente de la calle, posiblemente estando adentro, o alguien de allá vino y le predicó a él, y cuando vino el pastor se manifestó el Espíritu Santo en el corazón de ese muchacho. Cuando tú hablas y el Espíritu se manifiesta. Aquí el evangelista dice, el Espíritu descendió. Uno dice, descendió del cielo. Sí, puedo haber descendido saliendo de ti también. Sí, él sabe cómo lo hace. O en la misma palabra predicada, que es del Espíritu. Las palabras que yo le doy son espíritu y son vida. Hoy en día muchos predicadores simplemente entran en una iglesia y hablan con las personas, le hacen 3 preguntas exploratorias y le preguntan si quieren hacer una oración y pedirle a Jesús que entre en sus corazones. Hacemos un doble hijo del diablo que nunca más estará abierto el evangelio debido a la mentira religiosa que nosotros como profesantes evangélicos hemos escupido de nuestras bocas. Por eso hay que hablar de la situación depravada del hombre. Cuando tratamos el pecado de manera superficial, estamos luchando contra el Espíritu Santo. Se dice de él que cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence, pero hay que hablar. Él está en nosotros. Y él ha venido a eso. El Espíritu no puede salir a hablar solo. Lo puede hacer, pero no ese es el plan de Dios. Es que hable a través de sus hijos. Esta tierra va a ser llena de la manifestación de la gloria de Dios. Y es la predica nuestra, esa manifestación gloriosa. Nosotros somos pueblo santo, linaje de Dios, llamados para predicar, exponer, gritar las virtudes, las alabanzas de aquel que nos llamó, que nos trajo de las tinieblas a la luz de su admirable Hijo. Es de Dios quien está hablando. El apóstol Pedro. Entonces ese espíritu convence y ese espíritu se manifiesta por la predicación continua. Sí, no hay que desfallecer. Hay predicadores muy populares hoy en día que están más preocupados por darte tu mejor vida ahora. Si tú eres creyente, tu mejor vida ya la tienes. Estás viviendo la eternidad en medio de lo temporal. Tu mejor vida ahora que por tu destino eterno. Hay predicadores muy populares hoy en día que están más preocupados por darte tu mejor vida ahora que por tu destino eterno. Son ajenos al hecho de que no mencionan el pecado en su predicación. El hermano le decía ahora, suave, dietético, sin lastimar a nadie, políticamente correcto. Puedo decirte que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con su ministerio, excepto que trabaja en contra de él. Es triste esto. Alguien que le está promoviendo a alguien la vida mejor ahora, aquí, con lo carnal, no representa al Espíritu de Dios, está obrando en contra de Dios y el Espíritu también en contra de él.
¿Por qué? Porque aunque un hombre diga que no tiene un ministerio que trate con el pecado de los hombres, ciertamente el Espíritu Santo sí lo tiene. Y si tú eres guiado por él, tú te mueves en ese ministerio del Espíritu Santo, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, puede buscar Juan 16, 18, perdón, Juan 16, 8 y 9. Ya lo tengo. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Señor Jesús se va y él va a envía el Espíritu Santo. Y él se convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado porque no creen en él. De justicia porque él va al Padre y ya no se lo verá más. Y de juicio por cuanto Satanás ha sido ya vencido. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es venir a tocar ese corazón para cambiarlo y traerlo a la regeneración, para que sea un corazón de carne. Y a demostrarle al que ya cree que Satanás ha sido vencido. Que aquel que lo dominaba en esclavitud y muerte en el pecado ha sido ya vencido y ahora la nueva creación está sobre él, ejerciendo la victoria del Señor Jesucristo. El que predica tiene esa certeza porque es el Espíritu el que predica. Tenemos la seguridad, según Jesús, de que Él va a convencer de pecado. Él va a convencer de justicia y de juicio. Tú eres pecador, arrepiéntete, cree. Al creer vas a ser justo, porque vas a creer que mi Padre me resucitó. Vas a morir conmigo, vas a resucitar conmigo y vas a ser elevado a vida justa. Y vivir en el poder de la resurrección. Vas a ser redimido, justificado, santificado, salvo. Vivo eternamente. Convencimiento que hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se para a hablar en el nombre del reino de Dios, a promover la filosofía de este mundo, sé vivo, sé grande, tú eres lo máximo, tú mismo te edificas. Ese no está predicando en el Espíritu, está en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de él. Si él no quiere tocar el pecado, está confundido porque el Espíritu Santo sí, ese es el trabajo de él. Por eso esto es una acusación contra la iglesia moderna. No incluye a todos nosotros. El ministerio principal del Espíritu Santo es venir y convencer al mundo de su pecado. Cuando no trata de manera específica, apasionada y amorosa con hombres en su condición depravada, el Espíritu Santo no está contigo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Si eres ciudadano del reino de los cielos, estás en el poder del Espíritu Santo, tienes que hacer las tareas del reino.
Si no haces eso, tu ciudadanía es dudosa y el espíritu que viene del cielo no está apoyándote, no está en ti, no está contigo. Uno puede ver muchas sonrisas, sobre todo con tanta tecnología que tenemos hoy, de gente que habla tan bonito, uno nos escucha y uno dice, pero ¿dónde está la palabra de Dios ahí? Y la verdad es que la conocen, pero la tuercen. ¿Cómo alguien que está lleno del Espíritu Santo va a torcer la palabra de Dios? Y si tuerce la palabra de Dios es porque está en ese estado que es sinónimo de torcedura, depravación. Muerte espiritual y moral, corrupción moral. Se pueden ver muy bonitos, muy ricos, le hacen unos paneos y tienen todo un estadio con ellos que dicen amén a todo lo que dicen, pero están sin el Espíritu. Y el Espíritu no está orando ahí. Puede ser que ahí haya creyentes fieles. Recordamos siempre a Lot saliendo de Sodoma y Gomorra, y en el Nuevo Testamento siendo exaltado como un hombre justo, creo que es por el apóstol Pedro. Si era justo y salió de Sodoma y Gomorra y Dios bajó debido al clamor que había por la maldad de Sodoma y Gomorra, y él bajó a comprobar si era cierto ese clamor, quiere decir que ese hombre justo era Lot. Entonces la depravación tiene que ser expuesta ante Dios que la conoce, claro que sí. Tienes que venir al trono de Dios y exponer tu caso y decir, Señor, yo veo que este mundo está así. Yo veo que estos gobiernos están así. Yo veo que estos ministros, jueces están en esta situación. Señor, tenga misericordia, obre. Yo los pongo en sus manos para salvación. Obre en justicia. Yo sé que perdidos y depravados están, pero obre usted en justicia. Remueva, destruya la iniquidad, Señor, y usted establezca el justo y su justicia. Eso es una obra del Espíritu Santo. Señor, toque el corazón de esta gente por su espíritu. Hay quienes le están llamando, hay pastores que están hablando públicamente con nombre propio a los líderes del mundo y de las naciones para que arrepientan, exponiéndole su situación. Yo lo oigo todos los días. De frente lo llaman asesinos, mutiladores, depravados, inmorales, de frente. Que llaman a lo bueno malo de lo malo bueno. Dicen que uno, si uno se mutila porque uno quiere mutilarse, está buscando la oportunidad de hacer la obra que Dios le ha diseñado para que haga. Eso de bíblico no tiene nada. Eso es perversión. Eso es propio de un corazón inmundo, de una mente depravada. Somos engañadores cuando tratamos con ligereza la maldad de los hombres, como los pastores de la época de Jeremías, que curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14. Los falsos, paz, paz, pero no hay paz. Gócense en su propia perdición, pero no hay gozo. Ustedes merecen ser felices. Pero cuando le están diciendo que merecen ser felices es que lo que todavía queda de sus conciencias los acusa. Y este mensaje mentiroso les amaina temporalmente, día a día, su propio estado de iniquidad. Pero tienen que estar esclavizados ahí, metidos. El que está muerto espiritualmente y es esclavo de la muerte, que está bajo el dominio de Satanás, él tiene que estar pegado ahí, alimentándose de esa mentira para poder amainar el toque de su conciencia.
Por eso hablan de que hay múltiples caminos, hay muchos caminos y todo el mundo es aceptado, todo el mundo viene. Nosotros amamos a todo el mundo, pero nosotros odiamos el pecado. Nosotros amamos a todo el mundo, pero con amor tenemos que evidenciar la vida que se está viviendo, estando en el mundo. Y tenemos el gran testimonio de que nosotros estuvimos allá y cuando hablamos, hablamos con experiencia, con dominio de la situación. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes se acuerdan de las cosas que hacían antes, hasta vergüenza todavía les da. Claro, porque es que las vivimos. El mismo autor de este libro, en una de sus prédicas, dice cómo es posible, porque a él lo critican y lo atacan antes más que ahora. Dice, ¿cómo es posible que yo estoy viendo que alguien va al abismo y no le voy a gritar, ¡hey, el abismo está al frente! Tengo que gritarle, que me odie. El día que llegue al borde y se frene, por la gracia de Dios, se va a acordar de esa palabra. No solo somos engañadores al hacer esto, de no decir la verdad, también somos inmorales. Dios mío. Quiere decir, nos estamos comportando como aquello que Dios nos está mostrando que fuimos. Es como revertir el estado espiritual al de la maldad. Cosa que no es posible en un verdadero creyente. Cuando un verdadero creyente cae en esto, eso no le va a durar mucho. El mismo espíritu lo va a sacudir. No solo somos engañadores al hacer esto, también somos inmorales. Somos como un médico que niega su juramento hipocrático porque no quiere dar malas noticias a nadie. Quizás piensa que sus pacientes se enojan con él o se pondrán tristes y por esta razón no les cuenta a sus pacientes la noticia necesaria para salvar sus vidas. Hay un predicador famoso de los Estados Unidos, de origen latino, ustedes los conocen, a ver, se me fue el nombre ahora. Este hermano fue satanista. Y cuando se convirtió, se fue al barrio de él. Yo creo que yo les comenté esto alguna vez. Hacerle reclamos a los amigos de él que se habían convertido antes que él de por qué a él no lo evangelizaron. Y yo tengo una cuenta en contra de ustedes. Ustedes a mí jamás me hablaron de la palabra. Ustedes estaban llenos del Espíritu y nunca me predicaron. John Ramírez se llama. Yo le digo, John, a usted no le podía hablar nadie. ¿Por qué? Es que usted era una fiera, usted era el mismo diablo y el espíritu que ustedes tenían era superior al espíritu que me dominaba a mí. Tengo esa cuenta con ustedes, no vuelvan a hacer eso, no dejen de hablar. Pero usted tiene que predicar a diestra, a siniestra, aunque lo callen. Sobre todo cuando está hablando de gente importante en su vida, sus familiares, sus vecinos, su compañero de trabajo. No calle, hable. En estos días estaba trabajando y lleno de gozo en el espíritu. Yo empecé a alabar a Dios en mi ambiente personal, en la oficina, el consultorio donde yo estoy. Y un compañero de trabajo me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando como loco? Le dije, no, yo no estoy loco, estoy alabando a Dios, estoy orando. No dije más. No me puse a contender porque no, yo no voy a ponerme a contender, pero loco para Dios, cuerdo para el compañero. Ahora escucho a los predicadores decir, no lo entiendes. No somos como la cultura a la que se dirigieron George Whitefield o Jonathan Edwards. No somos tan fuertes y vigorosos como ellos, estamos quebrantados. No tenemos tanta autoestima. Somos débiles y no podemos soportar tal predicación. O sea, el espíritu que tienen es débil.
La palabra dice, si te crees débil, es porque tu fortaleza es poca. No tenemos tanta autoestima. Somos débiles y no podemos soportar tal predicación. Oye, no pueden soportar la predicación, la palabra. O sea que cuando leen la Biblia y los apóstoles hablan en sus cartas, cuando el Señor Jesús habla en el Evangelio, no pueden resistirlo. Dios mío, ¿de qué espíritu están llenos? ¿Has estudiado alguna vez la vida de estos hombres? De Whitefield, de Edwards. Su cultura tampoco podía soportar lo que predicaban. Nadie ha podido soportar la predicación del Evangelio. Nadie. Los oyentes se volverán contra él con furia o se convertirán. Es vida o muerte. Y decir que no tenemos tanta autoestima, nuestro mundo está invadido por esa repugnante enfermedad de la autoestima. Nuestro mayor problema es que nos estimamos a nosotros mismos más que a Dios. Es decir, lo que está diciendo él aquí, estamos cuidando de nuestras propias apariencias, de nuestros propios detalles, y nos estamos olvidando de aquel del que debemos hablar. Hay una cosa en un ministerio exitoso. Y es que si se descuida el predicador exitoso, ese éxito tiene la gran capacidad de acomodar al predicador como reservadito en una caja fuerte, interiormente bien adornada. Y desde ahí habla entonces. Y ahí mismo encerradito sigue preparándose y de ahí habla. Que es valioso, pero ¿de qué habla? Porque no quiere sacrificar la estabilidad de ese ambiente creado. Hoy en día se le teme mucho a perder las almas, le llaman, que se nos vayan las almas. No están tan preocupados más en que vengan, sino en que se vayan, porque se reducen los ingresos. Hay que hacer estrategias para captar fondos. Cuando el Señor es cabeza sobre todos los asuntos de la iglesia, esto es duro. Todos tenemos necesidad, todos queremos tener en abundancia, todos queremos estar cómodos, pero es que ya tenemos al Todopoderoso en nosotros, lo tenemos todo en Él. Solo persistamos, hagamos el bien. Cumplamos su voluntad y veremos las promesas. Es la comodidad la que hace estas cosas. No le puedo hablar con certeza y amor a un hermano de su situación, porque su donación es inmensa y temo que me vaya y cómo pago el arriendo, cómo pago los servicios, cómo pago. No, muévete por Dios. Porque un día vamos a rendir cuentas ante Él. El buen siervo es aquel que le da el alimento a tiempo a la gente que el Señor le dejó encargada. Porque cuando el Señor vuelva, viene a valorar en qué estado nutricional está esa gente. Y al ver que ese siervo que dejó ahí encargado le dio su alimento a tiempo y los tiene bien nutridos, el Señor lo va a poner sobre todas sus cosas. Pero si viene y los encuentra a su gente flaca, acabada, pervertida, ese siervo va a recibir su merecido. A mí siempre me ha dicho Dios en mi oración: no te preocupes por absolutamente nada, que yo soy tu padre y yo me encargo de ti. Yo estoy en mi reino y tú estás en mi reino y yo soy responsable por ti. No te preocupes por nada ni por nadie, que yo todo te lo proveo.
Yo tengo que salir a trabajar todos los días, a hacer mi labor. Él me da una labor para que yo trabaje en ella y disfrute de ella, como cada uno de nosotros. No te preocupes, dice el Señor, lo dice, no te preocupes porque la preocupación no es buena, ni siquiera para tu cuerpo. Nosotros andamos haciendo planes en el nombre de Dios y estamos alejados de su santísima voluntad. ¿Quién hizo la boca para que hablara? Le dijo el Señor a Moisés. ¿Quién hizo la boca que habla? ¿Quién hizo la boca para que hablara? O sea, no está en vano la boca. Y si temes, pues vas a vivir en tu propia justicia, vas a vivir en tus propios propósitos. Y vas a lograr, pero alejado de mi propósito. Vas a estar en tu propio propósito que no conduce a tu destino en mí. Esa es la forma que el Señor nos habla. Así me ha hablado a mí. Paz, paz y no hay paz. Prosperidad, prosperidad y no la hay. Aunque se vea que hay paz y aunque se vea que hay prosperidad, si está alejado de Dios, no es paz. Aunque se vea prosperidad, si está alejado de Dios, no es prosperidad. Hay que comerse el pan con él. Recuerden siempre la cena, como de tu carne verdadera comida, de tu sangre verdadera de vida. Yo no vivo sino por tu palabra. Por eso no se ve lo que se debe ver, lo que Él ya dispuso para nosotros. Hay cosas que vienen diariamente a mi mente. Cuando yo era niño, yo iba a una finca nuestra a tomar agua de coco, pues y el cuerpo de un niño, pues con un coco se llena. Pues había muchos. Y usted ponga a saber, la vida nuestra ha sido así. Aunque hayamos carecido de algo, había suficiente. Pararse frente a un árbol de naranja, a comer naranja, por favor. ¿Quién se come un árbol de naranja? Porque Dios lo da abundante, pero nosotros nos frenamos a querer hacer nuestras propias voluntades. No vemos lo que Él ha preparado para nosotros porque andamos buscando por nuestros propios caminos y estamos lejos del camino de Él. No predicamos, entonces no vemos. No predicamos la verdad, entonces no vemos su mano obrar. Vamos acabando. Cuando te niegas a enseñar sobre la depravación radical de los hombres, es imposible glorificar a Dios, su Cristo y su cruz. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. ¿Por qué? No hay compatibilidad entre tu estado espiritual y el reino que se acerca. Y es Cristo que está ahí, el reino de Dios. Cuando te niegas a enseñar sobre la depravación radical de los hombres, es imposible glorificar a Dios, su Cristo y su cruz. La cruz de Jesucristo y su gloria se magnifican más cuando se coloca frente a nuestra depravación. Entonces tú estás frente al depravado, habla de su situación y la gloria lo confronta. Lo que le pasó al señor de la tienda cuando entró el evangelista, llegó la gloria de Dios, llegó el Espíritu de Dios y él cayó al suelo por lo que había escuchado, creo yo. Su corazón se partió, se quebrantó. Lucas habla de una mujer que amó mucho porque se le perdonó mucho. Eso quiere Dios, se han amado mucho. Él es amor. Él ama, nos ha dado su Hijo. Y Él quiere perdonar. Y al que se le perdona más, más ama, lo dijo Jesucristo mismo. Ella sabía cuánto había sido perdonada
porque sabía lo malvada que era. Pero tenemos miedo de hablarles a los hombres de su maldad y nunca podrán amar a Dios por eso. Les hemos robado la oportunidad de no jactarse de sí mismos, sino de seguir la amonestación. Y no de seguir la amonestación, yo digo así. Les hemos robado la oportunidad de no jactarse de sí mismo y no seguir la amonestación. Que la amonestación lo que deben seguir ellos, pero ellos no van a cambiar si no son amonestados. Y se van a seguir jactando de su propia autoidolatría. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Se va a gloriar en el Señor la mujer que pecó mucho y se le perdonó mucho, amando mucho a Dios. Se va a gloriar en Dios aquel al que Él viene y le perdona toda la inmundicia de su vida abundante, como las montañas o más. Y Él va a valorar que no merecía ese perdón, pero solo por recibir la palabra, por creer en ella, creer en el Hijo de Dios, arrepentirse, Dios lo perdona y siente ese gozo cuando llega a entender hacia dónde iba, cuál iba a ser su estado final de condenación eterna. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, en tu libro, el de Jonás, Jonás dijo, en Jonás 3, versículo 4, cuando ya aceptó representar a Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Versículo 8. El rey que tomó la amonestación llamó ayuno hasta los animales de su nación y dijo, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Solamente porque habló Jonás, el resistente. Capítulo 4, versículo 2. Jonás estaba apesadumbrado después de haber hecho la obra que hizo para Dios y oró a Dios, porque él no podía irradiar la gracia de Dios a ese pueblo. Él decía que ese pueblo no merecía ser perdonado. Entonces oró a Dios y decía, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso y que te arrepientes del mal. Nosotros sabemos esto de Jonás. Él es clemente, piadoso y se arrepiente de hacer el mal a aquel que lo merece. Como nosotros sabemos esto, vamos a hablarle a las personas de toda la rapiña que tienen en sus manos para que se conviertan y el Señor tenga de ellos misericordia. Señor, gracias. Gracias, Padre. Fortalece nuestro corazón, Señor. Danos el valor, la valentía en el poder de tu espíritu, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos has dado, Señor, para que no fracasemos en la voluntad divina tuya de abordar, confrontar mediante la exhibición de tu palabra, la predicación de tu palabra, la maldad del hombre, para que él sepa en qué situación está, para que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, él pueda arrepentirse, creer y ser, Señor, por usted salvado, para que cambie de camino y vuelva al Padre, para que vuelva a esa perfección que había
en un comienzo, cuando usted creó al hombre y a la mujer. Santo, te damos gracias por tu obra magnífica en nuestra vida, Señor. Fortalece nuestras manos, nuestras rodillas, nuestros pies para caminar y predicar tu palabra. Que esta enseñanza de hoy nos fortalezca, Señor, que nos dé valor para traer a otros a ti, así como otros nos trajeron a la luz admirable de tu Hijo, por el poder de tu voluntad, por el poder de tu deseo, para el beneplácito de tu corazón, acorde al deseo que había en él, Señor. Bendito Dios. Que ese beneplácito lo sientas tú cuando nosotros hablemos, toquemos corazones por el poder de tu Espíritu, la gente se convierta de su mal camino y venga a ti, Señor. Esa es nuestra labor. Muéstranos, Señor, a dónde hay necesidad, llévanos ahí, para que hablemos de ti, mi Señor, de tu plan de salvación, mi Dios y Señor. En el nombre del Señor Jesús decimos estas palabras. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, querido. Gracias, Tomás. Muy buena la clase. Lo que nos enseñó recién el hermano Tomás, el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias no lo cree. Por eso es tan importante. Por eso no se puede afrontar el pecado. Porque no creen en la doctrina de la depravación total. ¿Entienden? Por eso es tan importante aprender la sana doctrina, como dice la palabra de Dios. La iglesia piensa que el hombre no es malo del todo, que es buenito, que con un poquito se suaviza. No. Depravación total, no tenemos oportunidad. Somos malos, somos enemigos completamente de Dios. Somos enemigos, como decía Tomás, que decía Lutero, creo. No, lo odio. Odio a Cristo. Esa es la reacción de la carne. Esa es la reacción de la carne, de toda la carne que nace después de Adán y Eva. Si no viene Cristo y nos trae la salvación, no hay manera que le podamos amar. Por eso, le amamos a Él porque Él nos amó primero. La palabra es bien clara. Nadie le puede amar a Él si Él no interviene primero. Por eso, la depravación total es un tema tan importante que después que terminemos el libro lo vamos a ver en profundidad. Lo que dio Tomás en la primera media hora, y podemos ir ampliando ese conocimiento. Porque el no entender esa depravación total nos hace llevar a ver el pecado como algo pequeño. Y no lo queremos afrontar, no lo queremos confrontar. Entonces viene y te mata. En el Antiguo Testamento está reflejado eso cuando Dios le dijo a Saúl, mata a Amalek completo. Porque si dejas vivo algo de Amalek, viene y te mata. Cualquier cosa que dejes vivo de Amalek, viene y te mata. Entonces nosotros debemos terminar con ese camino que nos llevaba al pecado. Si no, viene y te mata. Para eso tenemos que morir. Para eso tenemos que cambiar nuestro corazón de piedra. Gracias, Tomás. Gracias por estar siempre. Bendición. El próximo mañana le toca a hermano Osman una ignorancia del Evangelio de Jesucristo. Es el tema de mañana. Otro hermoso tema que vamos a estar viendo. La semana que viene, el tema 5, creo que me toca a mí. Y vamos a ir aprendiendo juntos de este hermoso libro, pequeño pero poderoso, que estamos compartiendo. La paz del Señor, mis hermanos. Feliz noche. Bien, hermanos, bendiciones, feliz noche. Bendiciones. Se bendiga, hermanos, buenas noches. Bendiciones. Gracias, hermano Tomás.